van a ver de anatomía y fisiología y de otros temas que también están incluidos en lo que es la revisión final para lo del examen del ANCA. Vamos a empezar poniendo esto, que es un recordatorio de las certificaciones que se ofrecen en forma mensual a través de la asociación. Vamos a empezar con esta pregunta que es de anatomía, pero es de flebotomía. Dice, ¿cuál de las siguientes venas no es o no está en la zona antecubital? Doctor, no está saliendo imagen. No, no ¿Oh, no está estoy viendo saliendo? nada. No, No no Oh, está estoy viendo saliendo bueno. nada. nada. Bueno, vamos a ver qué pasó ahí. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar de nuevo lo que es la revisión final y van a haber algunas preguntas de flebotomía, como les dije, y luego van a haber unas preguntas que están incluidas en lo que es el contenido del examen. Ok. Vamos a empezar con este anuncio que lo repito porque no se pudo ver anteriormente, de las certificaciones que se ofrece, las revisiones de certificación que se ofrece cada mes. Bueno, acá está. ¿Cuál de las siguientes venas no está ubicada en la zona antecubital? ¿O no es considerada como una vena de la zona antecubital? Podemos contestar. Sí, claro. La femoral es la que nos pertenece. Sí. Bueno, correcto. Esa era como van a ver, pueden irme contestando y para hacerlo esto bien dinámico. Entonces, para recordarles, acá dijimos que, por ejemplo, las zonas que nos forman esa H, tenía la basílica, la cefálica, y son áreas donde toda esta zona se le conoce como antecubital. O sea, no necesariamente. Entonces, la media antecubital es esta que une las dos líneas que tienen relación con el quinto y con el primer dedo. Entonces, la del quinto, habíamos dicho que era la basílica, que básicamente es la posición interna. Sería por acá. Tiene relación. Acuérdense que estamos viendo, en este caso este señor, el brazo es el brazo izquierdo, el que estamos viendo acá, el brazo izquierdo. Entonces la zona del quinto dedo está en la parte medial y luego tenemos la que está relacionada a la zona uno o el dedo uno. Esa sería la cefálica, la relacionada al dedo uno. La basílica sería la relacionada al dedo 5. Y recuerden que ahí está tiene una relación ahí esa zona del braquial y el nervio mediano. Y la antecubital media, que sería esta. Y la que ustedes respondieron que es correcto, no, la femoral obviamente está en otra zona del cuerpo, que sería en la región ya inguinal. Y no forma parte de este grupo de tres venas que se consideran las zonas. La zona es la zona antecubital del antebrazo y brazo. Ahora, veamos este que dice, ¿cuál de los siguientes no es una tarea del flebotomista? Lean las opciones. La D, ¿Cuál? la D. La B. Ajá. Ok. Que sería Transport, eh, transporting hacer. specimens to the laboratory. Cuando él le dice transporting, significa Usted llevarlas me de... dice, o usted me dice que la D no es parte de las tareas del flebotomista. Ok. Vamos, la D, va. Hay cosas que probablemente puedas necesidad de hacerse, pero lo que no está en el alcance de las tareas del asistente médico, en este caso,
estoy hablando del asistente médico flebotomista, ¿no? Que está haciendo la Ah, función como dual. Es lo de la infusión endovenosa. O sea, dice el asistente médico no debe de realizar la tarea, por ejemplo, colocar aguja o iniciar o desconectar una infusión a través de una conexión endovenosa. Entonces, también no está en el alcance de él la tarea ni del asistente médico ni del flebotomista administrar medicamentos o inyecciones en una línea endovenosa. O sea, eso no se puede hacer. Luego la colección de especímenes de sangre, sí. Cuando dice Performing Lab Computer Operation es que en algún momento tiene que meter alguna información a la computadora que tiene que ver con la realización de exámenes de laboratorio, sí. Y el transporte de especímenes al laboratorio, obviamente probablemente sea la última, pero si es necesario se puede hacer. Recuerden que eso, si se cumple el requisito de que la muestra del espécimen se hace en el tubo dentro de un contenedor propio para el transporte y está identificado plenamente como un espécimen que puede ser potencialmente contaminante o contaminado o un OPIN y tiene los colores y los signos, el pictograma universal de biohazard, se puede hacer. O sea, lo único que vean ahí bien las opciones y lo que tiene que ver la IV line no se puede hacer. Va, aquí le pongo otra. Dice, un paciente está teniendo una convulsión. ¿Cuál de las siguientes es el paso más apropiado que el asistente médico podría hacer para proteger al paciente? Yo creo que la 4, porque hay cosas para las que aunque uno la sepa hacer, uno no está autorizado si está trabajando como asistente médico. Ok. O sea, lo más apropiado en ese momento es llamar por ayuda. Digo yo, si está teniendo una convulsión. creo que tal vez la 3. Ok. Va, recuérdense que aquí cuando lo más apropiado es como el primer paso, no necesariamente tiene que ser una acción grande que se hace, sino que tan sencillo como puede ser como aflojarle la ropa en el cuello del paciente. Sería como el paso uno y luego ya se puede pedir por ayuda. Obviamente, si hay varias condiciones que pueden estar ahí. Por ejemplo, si uno está solo, si hay otra persona en la habitación, se puede hacer. Esto es casi como lo que se ve en lo que es cómo reaccionar ante una persona que está inconsciente o cae inconsciente frente a uno y sospecha de un paro cardiorrespiratorio. Entonces son cosas que se hace si uno está solo, que se hace si alguien está con uno, si es un rescatista, dos rescatistas. En este caso, la opción más apropiada, el paso uno, en este caso sería salvaguardando la situación del paciente, es aflojarle la ropa alrededor del cuello y probablemente ponerlo en una posición de cúbito lateral. Y luego ya hablo por ayuda o pido ayuda. El pulso de un niño y la respiración son iguales que el adulto, más lento que el adulto. No hay diferencias con el adulto o es más rápido que en el adulto. Más La 4. rápido. Más rápidos. Sí, recuerden que vimos ese grupo y lo comparamos, que dijimos que, por ejemplo, el pulso y la respiración son más rápidos en el niño recién nacido y el niño pequeño en comparación del adulto. Y luego lo que es la presión arterial un poco en la reversa, un poquito más bajo el valor en comparación con el adulto. Y eso va cambiando a medida el niño va ganando edad. Si uno va en esta dirección de ganando edades, los valores de pulso y respiración se van luego ya como haciendo un poquito más cercanos al valor considerado normal del adulto. En el pulso sería de 60 a 100, la respiración de 12 a 20 y la presión arterial, si ustedes ven, va a ser un poquito a lo opuesto. Esta medida también
alcanza la edad cerca al adulto, va ganando milímetros de mercurio y se va acercando al valor que consideramos como normal para la presión arterial. De los números que están ahí, ¿cuál de las medidas de las agujas tiene el lumen más grande? Repita, profesor. Porque yo sé que la más apropiada para usar dijeron que la número 21. Sí, pero aquí estoy preguntando de los números que ustedes ven allí, de números de agujas, de gauge, ¿cuál tiene el lumen más grande? Sería cuál es el interior más ancho, más grande. Mm. Les voy a hacer algo así como imaginario, ¿no? Si un lumen podría ser un lumen y este podría ser otro lumen. Si ustedes tienen que poner número a este lumen y a este lumen en relación a estos valores, ¿cuál de En- estos tiene el lumen más grande? ¿El 18, el 20, 21, 22? El 22. El 22 tendría el lumen más grande. O sea, este sería este Ok. y El probablemente más un pequeño. el más apropiado para usar es 21. No, pero que no estamos preguntando el más apropiado, sino que de los números que están ahí, ¿cuál tiene el lumen más grande o el interior? El diámetro La interno. La A, la B, la C o la D. La D. La D, el, el lumen más grande. la profesor, creo. Sí, la A. Creo que Les voy a la hacer- Recuérdense que los números, O mientras más no, bajito, más grande. exacto. sí, por ejemplo acá, si le tuviéramos que ir poniendo así más o menos, van a ver que el lumen va haciéndose más pequeñito y a medida así más o menos. El lumen más grande lo tiene el valor más pequeño. Y Que los sería la lúmenes, 18. y los lúmenes pequeños lo tienen los valores más grandes. Si yo me fuera a una 30, sería algo pero extremadamente pequeñito. Una 30. Pero acá, que estamos preguntando el lumen más grande, 18, ¿ok? Así es. Ahora, cuando usted está haciendo una punción por la piel, una punción capilar, y la lanceta hace contacto con un hueso, ¿cuál es una potencial consecuencia que, por ejemplo, una infección al hueso que puede ocurrir? ¿Cómo se llama eso? Una infección al hueso que muchas veces podría ser, Osteomelitis. sí. Recuerden que la técnica para obtener una muestra capilar es puncionar la piel con una lanceta y ya habíamos dicho que la primera gota se descarta, luego se observa la segunda gota fluir y se colecta esa muestra, no hay que apretar, dijimos que no tenía que estarse ordeñando, sino que es una presión sostenida como lo está haciendo aquí y con la intención de no provocar una osteomielitis, vamos a evitar la parte media, donde está la punta de la falange distal, y en la zona del calcáneo también nos vamos a ir para los laterales, a los laterales en el niño y tratando de evitar esta zona que dijimos que estaba la zona calcánea. Entonces, si surgiera esa potencial consecuencia, que es raro, pero está descrita, es la osteomelitis, como ustedes lo dijeron. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pregunta también que no tiene relación a la flebotomía, pero está dentro de lo incluido en el contenido. Un proveedor abandona el cuidado de un paciente sin razonable aviso de que va a pasar eso. ¿Cómo se considera esa situación de hacer eso? Abandono. Abandono. Abandonment. Sí. Recuérdense que aquí en la palabra abandono la mencionamos en la lista se recuerdan de aquellas cosas que dijimos de tort. Los tort eran varias situaciones
que tienen que ver con la ley y son varias. Ahí estaba el abandono es uno, el otro era assault, battery, slander, hay varios. Malpraxis, todos esos son tort. Entonces, el abandono, por ejemplo, es una retiro de un cuidado de un paciente sin el previo aviso. Entonces, la relación médico-paciente se considera como un contrato, así se dice, una relación por contrato, en donde el paciente y el médico hacen una relación que se debe terminar con un tiempo razonable, por ejemplo, por lo menos un mes, 4 semanas. Entonces acá se tiene que notificar al paciente en escrito, en forma escrita, que dijimos que era la parte más formal de hacerlo, es lo escrito. Puede ser inicialmente de forma verbal, pero el paciente tiene que recibir una nota por escrito, donde se le informa que el cuidado médico va a ser finalizado a partir de tal fecha y por lo menos en un ámbito de relación a 100 días, de 30 días, que ya el cuidado médico profesional se va a descontinuar, que se le van a entregar copias de su récord médico y pueden ser enviadas al otro médico a su pedido, a su petición. Y el paciente debe de empezar a buscar ayuda médica en forma inmediata, o sea, alternativas. El médico se las podría dar 2 nombres. Él no está en la obligación de aceptar esos 2 nombres, pero podría él de su propia iniciativa buscar otro especialista que cubra esa relación nueva y entonces ahí se le mandan los expedientes para que no sea abandono. Ahora veamos esta que dice, ¿qué tan frecuentemente se tiene que revisar un expediente médico para que aseguremos que está exacto y completo? La D. En forma continua. Sí, entonces el expediente médico de paciente debe ser de forma regular actualizado y hay que hacerlo en forma cronológica, o sea que se va haciendo las actualizaciones de forma continua, ya que esto muestra un cuidado continuo y nos da la información del paciente si responde a tratamientos o no. Entonces, de acuerdo a los seguros de salud y en los esquemas nuevos, se dice que los récords médicos deben de contener detalles. No solo los médicos, sino también actualizar detalles de contacto. Si el paciente se cambió de domicilio, si cambió de teléfono, para poderlo localizar o enviarle respuestas. Correos electrónicos, teléfonos para donde recibe textos. Y cada visita debe tener una entrada separada que indique la fecha, el servicio que se le brindó en esa fecha, la información clínica adecuada para la visita, que fue el motivo de la consulta. Entonces se tiene que hacer en forma continua y de esa forma sí se asegura que va a estar exacto y completo. ¿Qué agencia de gobierno regula la calidad de guantes usados cuando se realiza un procedimiento de flebotomía? O sea, ¿bajo qué alcance de regulatorio está ese detalle de que los guantes sean de calidad, que significa que pues que estén algunos estériles, que otros sean no estériles, pero que estén en una caja que llegaron cerrada, que no están vencidos? Entonces, ¿qué agencia La de D, gobierno hace? la La, D. la OSHA. Ajá. Sí, la OSHA. ¿Se acuerdan que esta agencia dijimos que era básicamente asegurar que el empleado trabaja en un ambiente fuera de riesgo laboral, que incluye lesiones graves, lesiones leves, en el peor de los casos, la muerte como consecuencia de un accidente en el trabajo? Esa es la OSHA. Y aplica a todo Estados Unidos y también aplica a todos los ambientes laborales, ya sean restaurantes, en el caso nuestro sería proveedores de salud,
puede haber otra construcción, mecánico, todo eso en algún momento entra en lo que es la OSHA también. Pero en este caso la pregunta era sobre los guantes a OSHA. ¿Qué, qué espécimen de los que ustedes ven ahí en la lista requiere protección de la luz? Y la 4. Número 4 es ahí les doy yo una lista un poquito más extensa abajo, ahí. O las vitaminas. Pero en este caso la bilirrubina es una de ellos, que está ahí en las opciones que les di, ácido láctico, gases arteriales, bilirrubina. Entonces, quiere protección de la luz de la lista que está ahí en las preguntas, la bilirrubina, pero también están, vean bien, Y a la como dice la vitamina doctora, B1. también algún tipo de vitamina como la que usted pone ahí, doctor. Sí, sí, claro. Sí, Ajá, hay claro. algunas vitaminas, sí. Ahí pueden ver que está la B1, B2, B5, B7, B3, 6, vitamina A, E, ácido ascórbico y porfirina. También hay viales de color ámbar, como los que vemos acá a mano derecha de la pantalla, que son tubos que se usan durante el procedimiento de flebotomía para proteger muestras de la luz, ya sea que se van a utilizar para obtención de suero o plasma, o si no hubiese ese tubo ámbar que se ve ahí, se puede usar lo que está aquí al centro, que sería en forma un poquito más tradicional, el envolverlo con un papel de tipo aluminio para cubrirlo. Caso contrario, sí, la mayoría de lugares sí tienen estos tubitos ámbar, ya sea para tubos de Vacutainer o los microcapilares que se hacen para punciones capilares. Ahora veamos en los sistemas del cuerpo. Vimos que algunos sistemas trabajan, bueno, casi todos trabajan como en equipo, pero específicamente el músculo esquelético es uno de ellos que trabaja muy de la mano. Entonces, acciones que se producen por la contracción del músculo, por ejemplo, en la rodilla, la acción del músculo en la rodilla, se observan dos cosas, dos acciones. ¿Cuáles son? Miren las opciones ahí. Flexión y extensión. Flexión y extensión, sí. Recordemos que, aquí tenemos la disminución de la articulación en el ángulo de la articulación sería la flexión y aumento del ángulo de la articulación sería la extensión. En el caso de la rodilla, solamente ejerce dos, que son básicamente músculos del muslo que realizan estas situaciones, uno en los compartimientos anteriores y otro en los compartimientos posteriores. Flexión y extensión de las rodillas, así es. Y también tenemos las mismas acciones, pero en otras partes del cuerpo, como son en los brazos, también en la zona del cuello, el tronco, también tiene movimientos de flexión y extensiones. Los otros son de otras áreas del cuerpo. Cuando estamos obteniendo muestras de sangre, ¿por qué la sangre para cultivo se llena primero? ¿No puede leer las opciones? Sí, tenemos la primera es para prevenir contaminación cruzada, es la A. La B sería para agregar activadores de coágulo al tubo. La C sería para evitar alteraciones de los tubos de química. Y la cuarta sería para evitar que aire se introduzca a los tubos. Yo creo que la B. ¿La D o B? B.
B de B. bueno, de bebé. Ok. Ajá. Bueno, no, Ah. aquí en este caso sería, si se indica, tiene que ser el primero básicamente para prevenir la contaminación cruzada. Hay que recordar que este tipo de colección, recuerda que necesita una técnica de asepsia bien distinta a la que hacemos la fleotomía convencional, que solamente era con alcohol, que se limpia. Esta sí tiene que hacerse un poquito más, una técnica de asepsia más estricta. En muchos casos se usa como un hisopo con solución yodada o un tipo de alcohol diluido con un antibacteriano. Lo que queremos es que la zona quede lo más libre de contaminación posible. Entonces, eso incluye no solo la zona de la piel, sino que sea la primera muestra la que se obtiene para pasarse a los tubos de cultivo de sangre. Vámonos otra vez a lo que es la flebotomía. Dice, ¿qué pasa si el torniquete se deja por mucho tiempo antes de sacar la sangre? Veremos concentración. Haremos concentración. Sí. Recuerden que el torniquete, ¿cuánto dijimos que el torniquete podría estar? Máximo 1 minuto. Máximo 1 minuto. Sería menos o igual a 1 minuto. Así es, ¿verdad? Así. Si es menos, mejor. Y también el doctor en una ocasión creo que lo mencionó que también hacer este moñito aquí tiene un truco para que nos dé una situación de que poderlo alar con una sola mano y no interrumpir la presión que tenemos acá y sostén del otro tubo. Entonces hay que colocarlo con técnica para que se haga un nudo acá que se pueda alar fácil y quitar el torniquete en menos de 1 minuto. Eso nos va a asegurar que no veremos concentración de las muestras. De tan pronto se obtenga flujo como acá se ve, que ya se está llenando este tubo de sangre, ya casi que me está indicando que esto se tiene que ir. En algunos casos hay algunas flebotomistas, yo lo he visto, y bueno, en alguna ocasión me lo hicieron a mí, que la flebotomista puso el torniquete y saca todas las muestras con el torniquete puesto y estoy hablando ya más o menos de 2, 3 minutos. O tal vez no 3 minutos, pero sí sobre el minuto, casi 2 minutos. Y ya casi al final lo quita, o sea, un error de técnica que se convierte ya como en una rutina para muchas flebotomistas o flebotomistas, hombres o mujeres, que se les olvida quitar el torniquete tan pronto ya tienen flujo de sangre acá, entonces no hay que olvidar eso. Los tubos de colección de sangre o los vacutainer se deben etiquetar ¿cuándo? La opción 1 dice cuando el flebotomista recibe la orden. La 2, antes que los especímenes son colectados. Antes. Ok, antes. Usted dice antes. O Yo creo que la después que 1. son. Before the La, la- specimen is collected. usted dice que antes, before. Yo creo que la Before the 1. specimen is collected. O Yo creo que cuando después. recibe la orden. Cuando recibe la orden. O cuando recibe la orden. Vamos a ver. Yo creo que la Aquí tenemos una posibilidad de las tres. Veamos cuál es. Es después. Uepa. Ah, Vale. ¿Por qué es después? Porque si yo se lo pongo cuando recibo la orden, no estoy seguro en ese momento si el paciente se va a desmayar cuando vea la aguja. No voy a tener sangre en la muestra porque no pinché bien, perdí presión en el tubo. Entonces ya el tubo queda etiquetado y no hay que no hay que dejar tubos etiquetados en ningún sitio si no se han colectado la sangre primero. Entonces es después. Como en esta foto, ven, ya la persona acá ya retiró el tubo, ya no hay tubo acá. Coloca la gasa, el dispositivo de seguridad,
se deshace de la aguja en el contenedor que le corresponde y para entonces probablemente ya la persona hasta ya realizó las inversiones que dijimos que se tiene que hacer una inversión suave del tubo para que se mezclen los aditivos en forma correcta con la sangre y es hasta ese momento que se etiquetan ya los tubos y los tubos se etiquetan con las iniciales del flebotomista, la fecha y la hora. Entonces, esta está después. Y eso lo vimos, recuerdan en el video que vimos de flebotomista. La flebotomista en el video, al menos la señora que lo hizo bien, que fue la primera participación y la última, ella sí lo hizo, etiquetó sus tubos hasta el final. ¿Cuál de los siguientes exámenes requiere un llenado de una forma de lo que se llama cadena de custodia? Esta es una forma que se llena. Una forma sería como una papeleta así que vamos a llenar, que se llena con información del paciente. ¿Cuál de las 4 opciones ahí necesita? La 4 sería la monitoreo de droga terapéutica. Therapeutic drug web. Recuérdense que la droga terapéutica podría ser un antibiótico y para monitorear antibióticos yo no necesito llenar una cadena de custodia porque aquí solamente digo una droga para tratamiento terapéutico, una enfermedad. Pero sí, cuando estoy haciendo un monitoreo de droga, ahí la droga ya podría ser una droga recreativa, como una cocaína, heroína. Entonces, todo necesita llenarse una muestra, una hojita que se llama cadena de custodia. Entonces, por ejemplo, en esta foto que les muestro acá se ve un kit colector de orina. Tiene todo lo que usted necesita para llenar la cadena de custodia y luego transportar esa muestra de forma segura. Y esto puede ser para el monitoreo de, por ejemplo, alcohol, el uso de droga de cualquier variedad recreativa. Eso incluye también situaciones que incluye, por ejemplo, alguien que está manejando bajo la influencia, exámenes que son preempleo, algunos empleos por la naturaleza del empleo requieren que el, el empleador certifique que el empleado va a ser contratado pero con una prueba negativa, que no salga positiva. Y también puede hacerse de forma rutinaria en pacientes que tienen tratamientos con medicamentos que son controlados, pero son terapéuticos al mismo tiempo, como puede ser medicina del dolor, Oxycontin, todo eso necesita de alguna manera control de forma aleatoria. Entonces, en esos casos, estos contenedores incluyen jarritas o contenedores que son para de boca ancha, que elimina la necesidad que el espécimen tenga que ser transportado, transferido de una tacita al contenedor que está allá en ese caso que lo tenemos allá a la vista. También estos mismos contenedores traen sensores de temperatura que marcan temperatura. La orina tiene que estar un poco tibia, no helada, porque hay gente que puede llevar orina en la cartera y luego trasegar la botella. De todo, recuérdense que aquí todo es posible. Entonces la cadena de custodia también, además de ver todo eso, nos asegura la integridad en el mantenimiento de la muestra y el transporte. En este caso que ustedes ven acá, cada color de esto, ahí no se logra porque está un poquito lejos las letras, pero cada color representa algo. Benzodiazepinas, cocaína, marihuana, heroína, anfetaminas, todo. Entonces, si salen positivos, aquí están los controles. Si sale positivo, marca solo una línea. Si sale negativo, va a marcar 2 líneas.
Entonces usted casi en el momento sabe cuando alguien tiene positivo algo. Ya ellos le pueden decir, no, yo no he usado nada, pero acuérdese que aquí en las muestras se remite. Si está positivo, ya es preliminar. Esto se tiene que sellar, ya después se vuelve a cerrar y se coloca una como viñeta, que es como este sello de seguridad que está acá, aquí dice Security Seal. Se pasa de lado a lado para que ya no se vuelva a abrir el jarrito este. Y este se introduce a esta bolsa, acá adentro. Se sella la bolsa esta también y esta bolsa se puede transportar en otra bolsa o en otra cajita. Y se llena toda esta información que está acá. Y a veces son unas hojas más grandes. Entonces es algo que tiene que hacerse de manera rutinaria. La cadena de custodia en casos de droga. ¿Qué examen de sangre requiere el uso de un tubo evacuador de color verde? Los de química. El número en la A. Sí. Exacto. Entonces, química básica, pero también que tenga más. La palabra también se usa mucho, es el de rutina de los STAT, que son los urgentes. Los colores verdes son los preferidos para la química general de tipo urgente. Luego el de cultivo de sangre, ya los mismos que son botes que hay para aeróbicos, pediátricos. Luego tenemos los exámenes de glucosa en ayunas, que son otros. Y luego tenemos los de compatibilidad de banco de sangre. ¿Cuál de los siguientes debe ser usado? ¿Cuál de los siguientes especímenes se debe usar un transporte de forma fría? Un transporte frío, protegido con frío. Le voy a, le voy a parafrasear de nuevo. ¿Cuál de los siguientes es usado para enfriar? Tal vez se oiga mejor. Para enfriar un espécimen durante su transporte sería. Probablemente se oiga mejor. Una unidad de freezer pequeña. Lean Ok. las opciones. Sí. Ok. Para la opción va a ser la número 1 sería, dice, hielo como machacado. Número 2, un bloque congelado de hielo. La número 3 es agua tibia. Y la número 4 es una unidad de freezer pequeña. La A, la bolsita con hielito. Sí, correcto. Recuerden que esta palabra no es congelar, sino que chile es como solamente mantener frío. Entonces se hace una mezcla. Yo creo que les mostré una foto la otra vez que vimos esto, que también se conoce como slush ice. Es como un hielo que está un poquito así machacado y se le pone un poquito de agua. El transporte tiene que ser rápido, o sea, no es algo que se va a demorar mucho la muestra dentro de esta agua con hielo, sino que es rápido. Y las muestras que se pueden transportar en este tipo de como agua con hielo, ahí tenemos, por ejemplo, si se transporta especímenes que se van a analizar, por ejemplo, para hormona adrenocorticotrópica, amonio, catecolaminas, gastrina, ácido láctico, los gases arteriales, piruvato. Hay varias muestras. Hormona paratiroidea, paratormón. Entonces se utiliza eso. Hay a veces otro tipo de transporte, como este que está acá, que ustedes lo ven. Este ya sería, por ejemplo, un sistema de transporte más completo. Porque si vemos acá, ya tienen ustedes como esta bolsita que está acá, que ya es un poquito más grande. Esta es como de 9 por 7 y tiene también
una espuma acá con orificios para poner ahí los tubos. Ahí se puede transportar de forma segura un tubo, no se va a mover. Tiene capacidad hasta de transportar 9 tubos. También tiene un contenedor de objetos filosos, este que está acá, para transportar algo que se usó, por ejemplo, agujas, eh, eh, lancetas, todo eso se puede descartar acá y se transporta acá para luego ya deshacerse de él. También tiene un paquete de hielo reusable pequeño, duro, acá. Entonces, este es un poquito más completo en comparación de este que es bien rápido, transporte rápido. Las muestras, si se transportan en este tipo de recipiente así de agua con hielo, tienen que estar del sitio donde se tomaron al laboratorio bien rápido. Estamos hablando de unos 5 minutos máximo, 5 o 7 minutos a lo mucho. ¿Cuál de los siguientes, de acuerdo al orden de sacada de la sangre, debe ser llenado por último? Del orden que habíamos mencionado. Por último, Por último, sí, de los que están en la lista ahí. vea, profe, que es diferente, como lo entiendo. Yo no Va, lo veo. tenemos, por ejemplo, el número 1 tenemos que es el celeste, el azul claro. El número 2 sería el contenedor anaeróbico. El 3 el tapón rojo. Y el número 4 sería el color lavanda o morado. ¿Cuál llenaría usted por último? Si tuviera todas esas opciones. La 4. Sí, este es recuerden que este fue el orden que dijimos que era, si existe la orden, el cultivo de sangre es el primero. Si no, acá empezamos ya con el 1, el tubo celeste, número 1, luego tenemos el rojo, o el camuflajeado, el atigrado. Luego los verdes, lavanda. En la lavanda tenemos en la misma altura de él, tenemos acá. Por ejemplo, podemos tener también el color rosado, pink. Acá. Y por último, el color gris. En este caso que la pregunta es solo de las opciones que tenemos ahí, sería el color lavanda. Correcto. Entonces, el, el orden no lo vayan a olvidar y hay que memorizárselo al principio, luego ya se vuelve bien rutinario, pero es en el orden que está ahí. Cultivos de sangre primero, luego tenemos los celestes, que recuérdense que ahí son el aditivo es el sodium citrate, tenemos el citrato de sodio, luego tenemos ahí el rojo. Estos de rojo incluyen algunos que tienen gel y activador, algunos. Y también ahí está el color dorado en ese grupo. Son los colectores para muestras de suero. Luego tenemos los verdes. Aquí recordemos que los verdes está el verde oscuro y el verde claro. Y los dos tienen heparina como aditivo. Pueden tener o no tener gel, pero la heparina, la única que cambia de los dos es que una es sodio y la otra es litio, heparina. Luego tenemos los lavanda y rosados, que son el que sigue. Estos son los que tienen el aditivo, se recuerdan, ETA, EDTA, ya sea el rosado o el lavanda. Y por último tenemos el gris, que es el que tenía dos aditivos. Uno era el sodium fluoride y el otro era el inhibidor glicolítico que se conoce como oxalato de potasio. Esa es toda la lista. Se la van a tener que aprender casi de memoria y luego ya se va a hacer bien de rutina. Acá vamos a entrar ya en unas preguntas más prácticas. Usted está trabajando como asistente médico y recibe una orden que le dicen la palabra STAT. ¿Qué dijimos que significaba STAT? Acá están las opciones. La opción 1,
Dice, el resultado de los exámenes se necesita lo antes posible. La número 2, urgente. Y la número 3, los resultados de los exámenes no se necesitan en forma inmediata. ¿Cuál sería la correcta? ¿Qué entiendo de por estar? La 1. La número 1, que se necesita tan pronto sea posible. Acá el STAT, no olvidemos que el STAT son exámenes que requieren sus resultados de forma urgente, ya que cualquier demora podría poner en peligro la vida del paciente, en riesgo. Entonces es urgente, STAT es urgente. Luego tenemos, por ejemplo, el número 1 que dice as soon as possible o ASAP. Son resultados que se necesitan lo antes posible, pero no con la urgencia del STAT, porque me permite un poquito más tiempo. Sí son urgentes, pero no con la urgencia del STAT. Y luego los que no se necesitan ya de forma inmediata podrían ser aquellos exámenes de rutina que se colectan muchas veces y se almacenan, y por eficiencia y costo del laboratorio, ellos se envían así en grupos. Pueden esperar, si los tomaron a las 8 de la mañana, se almacenan en forma correcta y luego se mandan, alguien los pasa a traer como a la mediodía, a la 1 de la tarde, y los resultados no son necesarios en forma inmediata. Así que no olviden eso. Ahora, ya sabiendo lo que les acabo de decir, muevan las letras que ven aquí a mano izquierda, a los espacios que están frente a las descripciones que es cada una de ellas. ¿Cuál pondrían ustedes ahí? La B va en 1 hour less from when the sample was received in the lab. Entonces, la B la pongo acá arriba. Exacto. Aquí está la B. ¿A dónde pongo las otras dos? ASAP now sería 2 hours or less from when the sample was received in the lab. Y luego la A para acá. Sí. Aquí viene la palabra que dijimos. Cualquier atraso pone en riesgo la vida del paciente. Ahí incluyen pacientes que han llegado, por ejemplo, con sospecha de un infarto. Tiene que ser 1 hora o menos. Entonces está pacientes que han llegado con una presunción de un derrame, un stroke, 1 hora o menos es un STAT. Pacientes que están con lesiones, digamos, penetrantes de abdomen, por arma de fuego, todo eso que también son STAT, porque van a pasar a sala, son cuestiones de rápido. Tenemos acá que dice, cuando se está preparando una colección de especímenes por venopunción, ¿cuál tiene que ser la posición del paciente? ¿Qué posición al paciente? Lo estoy preparando para hacerle una venopunción, una flebotomía. ¿Cuál debe ser la posición del paciente? La 1 dice, pacientes ambulatorios deben de acostarse en una cama, lie in bed. Los pacientes tienen que sentarse en una silla alta para tener fácil acceso a su brazo. La número 3 tiene que estar con su brazo estirado en línea recta del hombro a la muñeca. O el paciente puede tener su brazo ligeramente doblado al nivel del codo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo harían? La 3. La número 3. Sí. Esto lo vimos en el video. Lo vimos que el brazo tiene que estar, sí, en línea recta para que la vena, la media antecubital, esté en forma
lineal y me facilite la canalización de esa vena. Entonces, si hay un poquito de doblez, como dice aquí, slight bend significa leve doblez a nivel del codo, puede ser que se me puede acodar la vena y recuérdense que yo tengo que entrar a un ángulo específico, y ya lo vamos a ver, el ángulo, para lograr una venopunción correcta. Entonces el brazo estirado en línea recta del hombro, como lo vemos en la foto acá, este señor. Ahora vemos acá que dice, hay una indicación que están diciendo de Merol 75 miligramos intramuscular cada 4 horas, como sea necesario, dice as needed, para dolor severo. ¿Qué tipo de orden médica es esta? Una orden sencilla, como single, ¿okay? De rutina, el PRN o STAT. Yo creo que es single. Esta, single. Ujú. Recuérdense que la single no tendría Ok. que llevar esto. Pero me están diciendo cada 4 horas. De aquí ya pasamos esto. Ahora, rutina tampoco puede ser porque me da un condicionante por dolor severo. Entonces, si tengo un horario y una condicionante, entonces ya esa se convierte, la orden médica se conoce como PRN o PRN o ProRenara. Y ya tiene unas situaciones que hay que observar. Uno es que siempre hay que guardar el espacio de tiempo muy estricto. Si, por ejemplo, a esta persona ya le cumplieron a las 4 de la tarde y en este momento, como estamos ahí en este momento en que estamos hablando, ella dice que tiene mucho dolor, te estaría 2 horas y minutos sobre su hora anterior. Entonces, probablemente no le pueda yo cumplir todavía la siguiente dosis. La única que podría decir que sí es el médico que la indicó inicialmente. O sea, ahí lo que se puede hacer es preguntarle al médico que indicó la primera si se le puede acercar la dosis siguiente. Caso contrario, así como dice PRN, no se podría cumplir porque no ha cumplido la condicionante de 4 horas. Ahora, aquí les muestro yo otras abreviaciones que son bien útiles recordar. Por ejemplo, esta de gotas, esta PR que dice vía rectal, endovenosa, intramuscular y la subcutánea. Aquí hay otras abreviaturas que se usan mucho. Cuando se está usando el método SOAP en el ordenamiento de los cuadros de los médicos, los signos vitales, ¿dónde se colocan? ¿En qué área? ¿En qué letra se colocan de esa abreviación? Hasta yo estoy confundida que es inglés. ¿Cómo es la pregunta? Cuando yo estoy utilizando el método de ordenar el expediente o la historia clínica del método SOAP, los signos vitales, ¿dónde los coloco? Recuérdense que el método SOAP dijimos que cada letra es una situación. Por ejemplo, acá tenemos la S, la subjetivo, la O, objetivo, la A, assessment, y la P, plan. Ahora, si yo sé que la subjetivo, objetivo, assessment o análisis y plan, ¿dónde pongo los signos vitales? ¿En qué lugar los pondría usted? Acá, acá, o aquí, o aquí. ¿Dónde? A ver. Acá, la B, la O. Sí. ¿Qué
¿Qué va en la O? Habíamos dicho que la subjetivo era lo que el paciente dice. E incluye lo que se conoce como queja principal o chief complaint. Que alguien diga, me duele el estómago, me duele la cabeza, me siento mal, tengo fiebre. Chief complaint. Pero todo lo que él expresa sin ninguna intervención del que está tomando la historia, que podría estar escuchándole al asistente médico, el médico, o el nurse practitioner, o physician assistant, subjetivo. No lo Es algo puedo. que nosotros no hemos comprobado, pero los signos vitales sí nosotros lo tomamos. Sí, correcto. Esa es la idea. Del que el objetivo ya es comprobable. Yo lo tomé, correcto, y el examen físico también lo hace el médico. O sea, todo lo comprobable va en la O. Aquí sería el análisis, assessment. De aquí me va a salir, sale el diagnóstico. Y luego cada diagnóstico o problema tiene un plan. Sería acá. Así que esa es la forma de ordenarlo siguiendo el método SOAP o SOAP. ¿Cuál de los siguientes exámenes requiere una estricta antisepsis de la piel antes de hacer la colección del espécimen? Leanos las opciones. La opción primera es cultivo de sangre, cultivo de la sangre. Aquí sería nitrógeno urea en sangre, cuenta completa de la sangre, o tipeo y muestra cruzada. ¿Cuál de estas requiere una antisepsis estricta de la piel antes de tomarlo? La D, repítamela por favor. Esta sería tipeo y prueba cruzada. Yo creo que la A. Sí, esa es. La A es el cultivo, lo mencionamos en otra pregunta que dijimos un poquito parecida. ¿Por qué hacíamos el cultivo de primero? Y dijimos que para evitar la contaminación cruzada, cross contamination. Allá era para evitar la contaminación cruzada, pero también el procedimiento requiere una antisepsis de la piel estricta. Mencionamos que podría ser hasta con tintura de yodo, jabón yodado, y es una zona que se tiene que hacer muy estricta limpieza de la zona. No es como, por ejemplo, si yo voy a hacer una flebotomía convencional, solamente uso una limpieza con alcohol, isopropil, nada más. Lo dejo secar al aire y ya. También esta y esta. Pero el cultivo sanguíneo sí ya merece una estricta antisepsis de la piel. Ahora, veamos un poquito de lo que es el sistema de anatomía. Dice, ¿qué sistema del cuerpo es responsable por la producción de hormonas? Endocrino. Endocrinos, sí. Entonces acá les puse este dibujo que también lo vimos en la revisión de la primera clase, la primera semana, de las diferentes glándulas que se observan acá, que son responsables de producir un tipo de hormonas, y algunas de ellas hasta no solamente una, sino son varias. Por ejemplo, esta pituitaria que tiene una anterior y posterior, que produce un grupo bastante grande, como de 8 hormonas. Dice, tenemos un paciente con un probable desprendimiento de retina y necesita una referencia urgente. ¿Qué tipo de médico? Ophthalmology. Sí, él sería el responsable de dar ese tratamiento, un oftalmólogo. Claro. ¿Quién debería corregir un error en el cuadro de un paciente? ¿Quién sería el más indicado? ¿Quién lo cometió? Que sería la opción C, ¿verdad? Sí. La persona que hizo el error. Sí. Y esto el otro día también lo
lo enfatizamos, raya. que no podemos el error borrarlo o cubrirlo con un corrector como de color blanquito. Se recuerda que uno puede ocultarlo y todo eso. En este caso no se puede hacer. O sea, no se puede borrar ninguna entrada que se hizo. Y el error se debe de enmendar básicamente. Si se está por forma escrita, así como si fuese a mano, se tiene que hacer con una sola línea que lo atraviese de lado a lado. Y por arriba de él se pone la palabra error y luego se enmenda lo que se quiere corregir. Y luego la persona que hace la corrección pone sus iniciales y su cargo. Por ejemplo, puede poner, como lo ven ahí, dice L Smart y ya pone, en este caso, este L Smart es una doctora, dice Lucy Smart. Y ya pone la fecha, la hora, la corrección acá que ella se equivocó, que ella quiso poner doctor Smith y en vez de eso ella puso doctor Stone. Entonces, solamente si ustedes ven, tan fácil lo cruzó, pone el nombre correcto y ya. Otra de las cosas que sí se pueden hacer también, por ejemplo, una vez un cuadro se cierre, por ejemplo, los cuadros electrónicos actuales, el médico una vez los cierre, o recuérdese que el asistente médico puede escribir en el expediente de un paciente, por ejemplo, puede poner los signos vitales, alguna nota inicial en la historia clínica, y si queda un error ahí y se cerró, la doctora cerró su historia, ya al siguiente día ya no se puede abrir. Hay historias que no se pueden abrir. Y si se pueden abrir, en la aplicación da una advertencia al doctor. Y hasta con eso inicia a él. Si ella vuelve a abrir la historia, le da una advertencia que ahí dice warning, que es cualquier cambio que se haga podría traer consecuencias de tipos legales. ¿Por qué? Porque podría ser que alguien cambie información que le conviene cambiar porque le quita alguna culpabilidad, pero es incorrecto. Es una falta bien grave. Entonces lo que se puede hacer si una nota ya fue escrita el día anterior es el siguiente día hacer una como adenda que haga referencia al día anterior y posicione bien puntual lo que se quiere enmendar y sí se puede hacer de esa manera. Veamos esta que dice, ¿cuál de las siguientes abordajes es considerado el mejor en relación a un paciente que no habla inglés? ¿Cuál sería la mejor opción? Paciente que no habla inglés. La D. Requerir la intervención de un... Sí. Acá, actualmente, recordemos que hay una ayuda que se llama, como en inglés sería Patient Care Partnership, que sería como un acompañamiento en el cuidado del paciente. Y esto sirve como una guía para ambos, para el paciente y para el médico que está involucrado en su cuidado. Entonces hay que entender esos derechos. Pues, si por alguna razón el paciente no entiende o necesita ayuda para comprender lo que el médico le está diciendo porque no lo entiende completamente. Y recuérdese que de eso depende que un paciente dé un consentimiento informado, tiene que entender la consecuencia de una cirugía, si hay opciones, si va a mejorar, si puede empeorar o no va a pasar mayor cosa. Para eso necesita entender, para hacer una decisión educada. Entonces, si eso pasara así, el hospital debe de hacer el intento de ayudarlo. Y esto incluye tener un profesional disponible, un traductor médico profesional, de preferencia en tiempo real. No necesariamente tiene que estar en persona, en carne y hueso, digamos, frente al paciente. Puede hacerlo por vía electrónica, a través de una iPad o una laptop. Actualmente ya se puede hacer eso. Se puede pedir la ayuda y el traductor está conectado a una computadora, muchas veces de un lugar lejos.
pero sirve como la conexión, la tercera persona que hace ese enlace entre el paciente y el médico y viceversa. Entonces, es un derecho del paciente. Acuérdense que dijimos que era un derecho. En este caso, ustedes ven a esta señora, este paciente tiene la casualidad pues que se da de que ella pueda llegar en tiempo real frente a él, pero no siempre sucede así. A veces no se puede hacer eso, por la hora, por el día, o porque no existe la presencia de alguien en ese hospital, pero sí pueden tener acceso la enfermera o la doctora a o a un iPad y ahí se puede conectar al intérprete. Cualquier idioma, recuerden, ahí no importa que el idioma que sea, coreano, ruso, lo que sea, se puede conseguir. Una prueba de citología o PAP debe ser enviado a qué departamento para análisis. Histología. Ah, Espérate. citología, la No, B. citología, perdón, la La B. B. Mala mía. Sí, Se sí, fue ganchosa. citología. Sí, correcto. Recuerden que la citología sería básicamente aquí sería células. Esta aquí sería tejido. Y los demás son otras áreas. Aquí sería química clínica, los exámenes de laboratorio, microbiología, más que todo son como cultivos para bacterias, como puede ser de heridas, cualquier origen, cultivo o estudio de secreciones. Y lo que es la célula, que sería la pap smear, básicamente es la célula se tiñe con algún colorante y se observa para anormalidades. Ya células así que tienen núcleos bien grandes, que ocupan casi todo las células, son anormales, tienen que ser núcleos de tamaño pequeño y forma normal. Y no tiene que haber doble núcleo, o sea, todo eso lo analiza ya sea el técnico en citología o el patólogo. Los dos exámenes más comunes que se realizan en los laboratorios de coagulación, ¿cuáles son? La C. La C, Hemoglobina y hematócrito. de los laboratorios de coagulación. Ajá, hemoglobina y hematócrito. No, espérate, No. si es eso, entonces sería la protropombina. Los tiempos, los Espera. Sí, recordemos que lo que es coagulación, sí sería lo más comunes que se utilizan para ese propósito son los PT, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Este es más de hematología. Acuérdense aquí va la eritrosedimentación, hematócrito de hemoglobina, cuenta completa de sangre, CBC, Complete Bone Count. Entonces, de coagulación son estos dos, más comunes. El instrumento usado en un laboratorio para preparar suero para muestras del laboratorio, ¿cómo se llama? El aparatito nos ayuda a preparar suero. La centrífuga. Sí, entonces la centrífuga, acá vemos una centrífuga de más o menos de 10, 12 tubos. Esta no es tan grande, pero sí tiene capacidad para más o menos 12 tubos. Si se logra colocar todos con muestra, excelente. Pero digamos que si se utilizan solamente algunos, digamos 5 espacios, el laboratorista o el técnico de flebotomía tiene que estar sabedor que tiene que esto balancear la muestra para que la centrífuga haga su trabajo. Hay unos tubitos que a veces tienen agua, solamente agua, y lo que hacen básicamente es un contrapeso a las muestras de sangre para que el centrífuga haga su trabajo bien. Entonces de esa manera obtenemos el suero, que sería la parte líquida que va a flotar, como se ve acá, una vez que sangre se ha coagulado en el fondo. Probablemente aquí se formó un coágulo. Entonces, cuando la sangre se coagula y se separa, obtenemos suero.
cuando prevenimos la coagulación, ya sea por el uso de algún aditivo, un anticoagulante, lo que obtenemos es plasma. Son dos cosas distintas. Ahora, tenemos acá esta que dice un panel de exámenes, lo define la Asociación Médica Americana como un grupo de exámenes para un propósito específico. Por ejemplo, donde está agrupado el colesterol, triglicéridos, HDL y LDL, ¿cómo se conoce ese panel? Lipid panel, la D. Lipid panel, sí. Entonces ese es un grupo. Recuerden que hay varios panels para varias cosas. Hay otros que son para, por ejemplo, hay de hígado, otros. Tenemos estos paneles metabólicos básicos, otros completos. Y cada uno de electrolitos, panel de electrolitos, también son grupos de exámenes de electrolitos que están agrupados en un solo paquete, digamos. Entonces se conoce como panel. Este es el lípido, básicamente es para descartar riesgo cardiovascular. Veamos este, dice, durante una venopunción, ¿cuándo se debe de activar el dispositivo de seguridad? Eso es como No, la maquinita que uno le pone la jeringa, que la quema. no. Este dispositivo de seguridad recuerda que lo vimos que era, por ejemplo, tenemos la aguja y tenemos el tubo. Ah, ya. ¿Se acuerdan que había un dispositivo que se activa cuando ya terminamos de hacer el procedimiento para cubrir, para evitar que nos pinchemos solos nosotros con la agujita? ¿Cuándo se lo ponemos? Justo antes de ponerlo en el contenedor del color rojito, aquel contenedor rojo. Antes del procedimiento, después que etiquetamos las especímenes o después que retiramos la aguja de la vena. La 4. After you withdraw the needle from the vein. Sí. Miren acá, si yo se le puse acá en una fotografía. Acá si ustedes ven, ya no hay tubo, ya está vacío, la señora ya lo quitó. Caso contrario, estaría aquí. ¿Se recuerdan que este estaba aquí cuando ella iba a quitar el torniquete? Acá. Que dijimos que cuando ya hay flujo tubo, entonces yo quito el torniquete, pero aquí el torniquete ya no está. Ya lo quitó ella. Ya quitó el tubo también, aquí ya no hay nada. Entonces está retirando el sostenedor de tubo, pone la gasa, hace presión en el sitio de la punción. Y si ustedes ven en ese momento ella, con el mismo dedo acá, uno, coloca el dispositivo de seguridad. Este dispositivo de seguridad es irreversible. Una vez usted lo puso, va a oír un clic. Y eso significa que ya enganchó el dispositivo y ya no hay vuelta atrás. Ya eso ya no se puede regresar. Ya esa aguja quedó ya protegida. Y lo que estamos tratando de evitar es no pinchar nuestra propia guante ni pinchar al paciente nuevamente de forma accidental. Entonces se hace justo después de que yo retiro la aguja de la vena, yo mismo activo el dispositivo para evitar accidentes. Este símbolo que ven acá, ¿qué representa ese símbolo? Desecho biológico. Riesgo biológico. Sí. Recuérdense que el riesgo biológico es este emblema que ven ahí, ese pictograma que se llama, es universal. Lo que cambia a veces es el fondo. En este caso yo lo puse acá en un color amarillo, pero puede ser que ustedes lo vean en un fondo rojo, en un fondo naranja. No importa el color, pero reconozcan esta forma. Eso es riesgo biológico. Hay
otros. Este es radiación, tóxico, alto voltaje, así hay varios. Hay otro que es de uno que dice objeto corto punzante. También hay otro para eso. Este es como no personas que tienen algún implante metálico, como puede ser una prótesis de cadera, prótesis de rodilla o un dispositivo metálico en la columna, un PLIF. Marcapaso no debe entrar en esas áreas donde vean esos rótulos. Básicamente esto lo exige la OSHA, que cualquier área que presente un riesgo debe estar plenamente identificada en forma visual y en forma escrita. Muchas veces vamos a ver las dos cosas. Tampoco es una tarea aprendérselo. Los pacientes no saben si los pacientes ve esto, probablemente él no va a saber qué es. Pero recuérdense que también están obligados los lugares a ponerlo en letra, acá, abajito. Entonces, uno sabe cuando lo ve y cuando lo lee. Esta que vemos acá, que se dice SDS, ¿qué incluye? Esa información SDS, ¿qué incluye? ¿O para qué la necesitamos? Product manufacturing conditions. Para información de la condición de la producción del producto. Vamos a ver si es eso. Esta, en algunos lugares, lo van a ver ustedes, solamente le agregan acá a ellos la letra M, le ponen MSDS. Entonces, lo que dijimos el otro día es que cada químico tiene uno de estos, ya sea oxígeno, nitrógeno. ¿Recuerdan cuando uno ve nitrógeno líquido, oxígeno, helio o cualquier químico debe tener su información general e información de emergencia disponible? Casi siempre va a estar en un binder como este que ven acá. Y el binder tiene que estar en una zona accesible a todos los empleados de la clínica o el hospital. No debe estar bajo llave y tiene que haber una copia en cada piso de los edificios. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo ahí? Voy a encontrar información del nombre, de la composición química, si tiene un antídoto, qué hacer en caso de un derrame de líquido o de químico, caso de contaminación en los ojos, inhalación del producto, ingestión, qué hacer en una emergencia, cómo tengo que lavar, limpieza de derrames, casos de situación de emergencia. Todo eso tiene que estar en ese contenedor. Es por producto, por producto. Ahora, veamos esta que dice, a usted se le pide que saque sangre de un paciente. Después de revisar la orden, usted se da cuenta que necesitan una CBC con diferencial, una cuenta completa de sangre con diferencial. O sea, sería un hematócrito de hemoglobina con glóbulos blancos. ¿Qué color de tubo va a usar usted para eso? Perdón. A usted se le pide que le saque sangre a un paciente. Después que revisa la orden, se da cuenta que lo que le piden es un hemograma completo ahí. Un hematócrito de hemoglobina con diferencial, o sea, glóbulos blancos y diferenciales. ¿Qué color de El tubo usaría lavanda. usted? Lavanda. Dos. Sí, el tubo a lavanda. Acuérdense que el tubo a lavanda es aquel que tiene el aditivo ETA, EDTA, y se utiliza usualmente para hematología. Ahí está la prueba completa de sangre, complete blood count, con diferencial, como dice la pregunta, reticulocitos, eritrosedimentación está ahí también, el directo de Coombs está ahí,
valores de ciclosporina, vancomicina, todo eso se puede hacer en el tubo lavanda. Otra pregunta para usted. Dice, usted es el asistente médico que está como flebotomista ese día. Se le pide que saque sangre y las muestras son las siguientes. Tiene una muestra de PT, prueba prueba de protrombina, tiempo de protrombina, un CBC y una glucosa en ayunas. ¿En qué orden va a sacar usted esos Número exámenes? 2. Número 2. Número 2. Ay, el 3. Número 3. Recuérdense que, por ejemplo, acá le dice glucosa en ayuno. Recuérdense que el glucosa es el En el gris. gris. El gris. El gris siempre es el último. Este es el último aquí en la lista. Ay, sí. Entonces, si yo veo que es gris y aquí solo uno me daba la opción de gris, por ahí me quedo, por ahí me voy a quedar. Independientemente si yo no sé los dos anteriores, si yo veo que el gris es el único que está ahí, estoy seguro que es el último, esa es la lista que tengo que llevar. Entonces tenemos el hematología, no, perdón, el de coagulación, tenemos el celeste, PT. Y luego tenemos la hematología, que sería en la banda, segundo y luego el gris. ¿Cuál es la distancia del sitio de la punción que voy a colocar el torniquete? La 1. La 1, de 1 a 2 pulgadas. De 3 a 4 pulgadas. Recuérdense que del sitio que yo pretendo hacer la punción, de 3 a 4 pulgadas, el torniquete, y dijimos que iba a ser de menos o igual a 1 minuto máximo de tiempo. Entonces acá tengo dos preguntas que probablemente las van a ver. La distancia, 3 4 pulgadas, y el tiempo de 1 o menos minuto. Y la concentración, dijimos que si se tarda mucho, o concentración de la muestra. Esta pregunta dice, ¿cuándo es recomendable hacer el test de Allen modificado? No sé si lo mencioné esto, pero les va a servir de un repaso. ¿El test de qué, doctor? El test de Allen modificado. Este test de Allen modificado se hace cuando se realiza una punción para gases arteriales. Recuérdense que los gases arteriales están fuera del alcance de hacer de un asistente médico, pero para información general es bueno saber que uno no lo puede hacer, pero también hay que saber que es la prueba de Allen modificada, solo como saber. Yo creo que es la 2. La 2, vamos a ver. Parece que la punción para hacer gases arteriales, dijimos que no está en el alcance competencia del asistente médico, pero si se hace, es bueno saber que es el Allen modificado. Es una prueba bien sencilla que lo que se pretende acá ya están por hacer la punción de la arteria radial, dijimos que está en relación al primer dedo radial. Ahora, la otra arteria que está en el otro contralateral es la ulnar. Acá. Ulnar. Tengo la radial. ¿Por qué me interesa a mí o a la persona que va a hacer la punción de la arteria radial saber que esta
está permeable. Bueno, una de las cosas es que muchas veces cuando se hace la punción de la arteria radial, esta arteria sufre un vasoespasmo. Después que la pinchan, ella se hace más chiquita. Por un reflejo, la arteria sufre un vasoespasmo, es temporal, pero se achica el lumen, se hace más pequeñito. Significa que si yo tengo esta en mal estado, mal funcionando, la perfusión a la mano se me va a ver reducida casi al 50%. Entonces, ¿qué tengo yo que asegurarme? Que esta esté bien. Si esta sufre un vasoespasmo, esta me va a suplir, y lo que hago yo es lo siguiente, bien sencillo. Y acá se ve el dibujito, vean a mano izquierda arriba. La persona lo que hace es le pide al paciente que cierre el puño fuerte, luego le presiona las dos arterias, radial y ulnar, y le quita presión a la ulnar, y se debe de llenar la mano y ponerse rosada. Si no se pone rosada, es que no hay buena perfusión por la ulnar, y entonces el procedimiento está contraindicado en ese lado. Tiene que ponerse rosada. Ven acá no se ve muy bien, pero en un video se lograría ver mejor, que se va poniendo rosadita y se compensa el color, aún con la radial apretada. Eso se llama el test de Allen modificado. Ahora, ayúdenme a ponerle nombre a estas venas. Se me ha olvidado a mí. Ayúdenme. La Entonces, A es la cefálica. La cefálica acá. La B, la basílica. Y la cubital media, la que cruza, la C, creo yo. Sí, así es. Recuérdense que acabamos de decir, el número 1 se relaciona con la radial y con la cefálica, acá. El número 5 con la basílica. Y la que se une entre las dos, la cubital media. Correcto, así es. Ahora, de la mano, ¿se recuerdan? Vamos a ver. la C sería la C sería la dorsal digital, dorsal digital veins. La C, acá. Ajá. Sí. Ok. Entonces la D sería dorsal metacarpal veins, si no te equivocaba. Acá. Para acá Ajá. ustedes mandan, yo solo voy poniendo las letritas como me digan. Ah, eso fue buena. Y después, y Entonces, después vemos si están bien. Yo creo que es diferente, pero cuando termine yo le digo entonces. así sí es bueno. Porque yo creo que la C, pues le voy a decir ahora, antes de que él Sí, diga si mira. está bien. Yo creo que la C es la cefálica. La C, podemos acá La entonces. D y la D creo que la basílica. Ujú. Entonces, la dorsal, la B va en la dorsal de los metacarpos. Algo así, La B, es aquí. malísimo. Yo La B. creo, sí. Bueno, Y la A, aquí abajo en la dorsal digital. va. Yo creo. Siga, doctora. ¿Estamos bien así? ¿Están de acuerdo? Aquí hay democracia. Aquí hay una democracia increíble, así que digamos usted. Bueno, veamos si la democracia ganó en esta ocasión. Estaban bien acá, vean. Está bien. Acá pónganle atención a una cosa. Por ejemplo, digital, el dedo. Entonces la B, la B digital, dedos. Y la dorsal metacarpal, acá están los metacarpos.
sería la A. Ahora bien, para cuestiones de función como flebotomista, las únicas que se pueden usar son estas. La A. No podemos usar nada de los dedos. Esto está contraindicado acá. Y esto tampoco se puede usar para fines de flebotomía. Solamente estas que están acá. Y lastimosamente yo iba a ponerles la foto, una foto real. Creo que se las mostré en la revisión que hicimos, que había una persona con la mano que tenía una línea endovenosa en las metacarpales dorsales. Uy, qué triste. Pero se las voy a buscar y voy a ver si en otro momentito se las muestro, porque se ve que se usa mucho, ustedes lo van a ver, en hospitales lo usan mucho o en clínicas ambulatorias, donde tienen que a veces hidratar pacientes o algo, ponerles algún tipo que le ponen hierro endovenoso a pasar en ciertas horas. Ellos a veces utilizan, muchas veces, líneas en las dorsales metacarpales, no para pasar los medicamentos, sino que como para tener a la paciente hidratada, pero se usa mucho. Ahora, veamos esta combinación de porcentajes, que dijimos que la sangre era un tejido conectivo que estaba compuesto básicamente por dos cosas. Uno era la plasma y el otro los elementos formados. Y en los elementos formados dijimos que de estos, casi que casi el 90% de ellos eran de los glóbulos rojos y un pequeño porcentaje era lo que eran las plaquetas, los glóbulos blancos. En así general, ¿qué porcentaje aceptamos como normal? Que el plasma La tenga A, perdón. la A, ok. Sí, muy bien. Acuérdense que el que se acepta como correcto es 55 plasma, 45 formado. Y de este 55, el agua es el 90%. El plasma es casi 90% agua y el 10% son gases, nutrientes, desechos, proteínas, iones. El 45, el 1% es plaquetas, glóbulos blancos y el 44 es glóbulos rojos. Ahora ayúdenme con esto, a ponerle, vamos a ver los aditivos. Vale, les voy a ayudar yo con una. Ah, yo estaba hablando sola, yo estaba temute. Wow. Vale, Sí, yo. les voy a ayudar Ujú. acá. Por ejemplo, el cultivo, medio de cultivo en cultivos de sangre, lo usamos para mantener a los microorganismos viables. Entonces este es el A, lo movemos para acá. Yo ya usé uno ahí. Entonces la C sería anti-clotting chemicals. ¿A dónde sería? Oh, Lithium, heparin. aquí. ¿Cuál sería? La ¿La C me letra dijo? C. Ajá. C aquí. Lithium, heparin. Ajá. Ok. En la otra, la D, después de la C, yo creo. La D, vamos a Aquí, ver. creo. Sí. Para separar, es el separador. Correcto. Y ahora nos queda la B y la E. Me queda la Bueno, D. Tim Marín de dos pingües. ¿Dónde las ponemos? Vamos a ver. Yo creo que la E va debajo de la D.
La E acá. Luego vamos Vamos a a poner ayudar para decir que la verba ahí. vamos a ver. Wow. Epa, Bueno, eh, ahora vamos a tener que cambiar. Lo demás creo que estamos bien. Entonces tenemos que cambiar, por ejemplo, la E. Acá porque acá tenemos este que es plural. Acá tenemos dos aditivos, lo vamos a poner acá. Y el, no sé, E, D, y sería el C acá, ¿verdad? Lo hemos usado. Entonces tenemos los químicos anticoagulantes, el E, que sería el ETA y el sodium citrate, el D, que es el separador de gel, correcto, el litio heparina, que es un anticoagulante y preservante de la química para análisis. Luego tenemos el sodium fluoride, que se usa en el tubo gris para mantener la glucosa, es un antiglicolítico. Y luego el medio de cultivo, que es el A que está aquí abajo. Es correcto. Vamos a verlo por los colores de los tubos. Vamos a ver cómo los ubicamos ahí. Entonces, el lavender or pink debería ser el de heparina, si no me equivoco. Lavander lo ponemos acá, el C. Ujú. Bien. Al voy a dar yo con este. No requiere aditivo, dice el rojo. Entonces, déjame ver, el verde, sodium fluoride. El verde, sodium, flor. Aquí. Ok. Ajá. Verde. El gris, clot activator. El gris, este. F. Ajá. Ya. Bien. Me va quedando el azul y el rojo. el azul en esta. El azul en esta, acá. Y el E lo ponemos acá. Vamos a ver cómo quedó el. Jesús, entonces. Oh, Dios. Mete tu mano de misericordia. Señor. Bueno, creo el A está bien. Vamos a hacer los cambios en el que estamos usando como acá. Esta palabra, estas tres letras,
significa separador de suero, tubo separador de suero. Y este significa, acá está el que tiene el gel. Entonces, acá le vamos a poner, esta es la E, y vamos a quitarlo acá. El rojo latigrado, esto significa serum separator tube, separador de suero. Ahora, los verdes tienen heparina. Recuerden que ya sea litio heparina o sodio heparina. Aquí. Ahora, los lavanda y el rosado tienen ETA. Este va acá. El que no requiere aditivos es el rojo. Y entonces, el D lo vamos a quitar porque ya lo ocupamos aquí abajo. Entonces, ya tenemos el A. ¿Cuál nos va quedando entonces? Ya usamos el A, el D, el C, el E no va acá. Dijimos que este era el E va acá. Perdón, yo creo que era el E. No, está bien, estamos bien. Entonces ocupamos este. Solo nos van quedando el azul y el gris. Sodium fluoride, este sería acá. Y el B acá. Sodium citrate. Ahora sí. Entonces esto les va a quedar en el video que está grabando el doctor, les va a quedar para que vean que hay que aprenderse también el aditivo por color de tubo, porque esa es una pregunta que la hacen casi siempre, ya sea el aditivo relacionado al color de tubo o el color de tubo relacionado al tipo de examen. Entonces hay que saberse qué exámenes van en qué tubo y el tubo, dependiendo del color, qué aditivo tiene para saber ubicar las preguntas que pueden venir. Como yo se las puse acá para aparear, match, pero también se las pueden poner en caso individual de un paciente con múltiples coges. Pero si ustedes saben esas combinaciones, van a encontrar la correcta. Ahora, acabamos de hacer los aditivos acá. ¿Se acuerdan esto? Acá dice, un paciente de 35 años, diabético tipo 2, se le pide a usted que le haga una flebotomía a este paciente. Dice, ¿cuál es el tubo de escoge para hacer la prueba de glucosa? ¿Qué color de tubo usaría usted? El 4. El 4, así es. El tubo es el tubo gris. Y si ustedes ven, el tubo gris tiene dos aditivos, el sodium fluoride y el potasio oxalate. Tiene dos. Uno es el antiglicolítico y el otro es el anticoagulante. Tubo gris. Se utiliza para glucosa en ayunas y también glucosa de tolerancia a la glucosa. Ahora, el sodium citrate es el aditivo en qué color de tubo. Lo acabamos de ver hace un Azul. El azul. Azul. Sí. Ese es el anticoagulante que vamos a encontrar en el tubo color azul. Azul claro. Les digo azul claro porque hay un color azul oscuro que tiene también ETA, EDTA. Y eso lo conocen ellos como navy blue. Es un color azul más intenso. Acá viene la pregunta que ustedes me la estaban haciendo desde hace ratos. ¿Cuál es el tamaño de aguja recomendada para la flebotomía? Ay, 21. Ahí estaba, la que estaban esperando. La aguja número 21. Y aquí podemos ver un poquito de lo que dijimos con la otra pregunta. Que dijimos cuál eran los que tienen mayor lumen o lumen más grande. Y aquí lo podemos ver.
Si ustedes comparan el grosor de esta aguja con esta, van a ver una gran diferencia. Si comparan el 18 con una 27. A mayor número, más fino, el lumen, pequeño. A menor número, 18, 16, 15, mayor lumen, más grande. Entonces siempre está esa correlación inversa. Número pequeño, aguja gruesa. Número grande, aguja fina. Pero la flebotomía, esta es la que se recomienda. ¿Cuál es la complicación más común de la flebotomía? Hemoconcentración. La flebitis. Ah, bueno. Acuérdense que aquí es la más común. La más común. No, la más complicada de la flebitis. La más común, hemoconcentración. recuérdense. O No, hematoma. Hematoma. esta es la más común. Y la hemoconcentración es la que se relaciona con el torniquete dejado por mucho tiempo. Luego, la flebitis básicamente es, como digamos, la segunda más común, que es inflamación de la vena por el pinchón. Básicamente es un dolor local en el sitio de la punción, es la flebitis. Y la infección también está descrita, pero es más rara. Más rara. Ahora, veamos esta que dice, ¿cuál sería su primer escoge cuando se decide hacer una venopunción en el antebrazo? Si usted tiene todo eso que ven en el dibujo ahí, las tiene todas así como están, y yo le pregunto, ¿cuál usted sería su primer escoge? Si todas La están así medial de... cubital. La medial cubital, sí. Y Exacto. por varias razones. Una es la más grande, está justo en medio, lejos de la arteria braquial, del nervio mediano, menos dolorosa. Luego mi segundo escoge probablemente sea la cefálica. Recuérdense que dijimos que está en el lado del primer dedo, en relación al primer dedo. Y por último, si no tengo otra opción, pero lo debo de pensar 3 veces, es la basílica, que es muy dolorosa, está muy cerca del nervio mediano y la arteria braquial, me podría hacer un hematoma y provocarme un compartimiento hacia el nervio y presionármelo, entonces de Wow. pensarlo. Pero el primer escoge sí sería la mediana cubital. Veamos, ¿cuál es la función del agente antiglicolítico en el tubo gris? La función. ¿Por qué hay un agente antiglicolítico? Preservar la glucosa. Sí, correcto. Esa es la función. Y si ustedes ven acá, tenemos dos. El potasio oxalato sería el anticoagulante y el sodio fluoride el anticoagulante. ¿Cuál es el ángulo de entrada, el rango aceptado para la flebotomía? Vean la opción, por favor. La opción 1 sería de 15 a 30 grados. La opción 2 sería de 45 a 50. La opción 3, menos de 15 grados. Y la opción 4 sería menos de 45. Recuerden que estamos pidiendo el ángulo entre la aguja y la piel, que sería acá. Para una Bueno, flebotomía menor de 45. menor de 45. Recuerden que tiene que ser un rango. 15 a 30. Oh, En el video que vimos, la flebotomista entró a 25. Y está bien, porque rango de 15 a 30, está bien. Ella entró a 25. 90 grados intramuscular, como están poniendo la del COVID aquí, ¿ve? COVID intramuscular. Luego tenemos la subcutánea, sería menos de 45 o a 45 grados. Y la intradérmica, que es bien pequeñito el ángulo, estamos hablando de 10 a 15. ¿Sí? Si ustedes ven, está casi a una distancia bien pequeñita entre la piel y la aguja. Intradérmica,
15 a 30 endovenoso, o para la flebotomía, esa sería. La subcutánea 45, sería, recuérdense, acá sería 90, 45 la subcutánea y a 90 la intramuscular. Esos son los ángulos de penetración. Bueno, voy a hacer una pregunta más y luego nos pasamos a lo que es el electrocardiograma para ver también el otro tema la noche. Vamos a hacer esta la última. Dice, ¿cuál de los siguientes es el mejor sitio para la punción capilar en el adulto? Index finger. En el... Ok. Index finger, la 4. No. Oh, Parece aquí interesante. una cosa. Aquí la punción capilar en el adulto se pide que sea del tercero al cuarto dedo. Claro, si la persona se está pinchando todos los días porque se tiene que medir la glucosa porque usa insulina, todos los dedos son aceptables. Podría ser mi index finger, el 3, el 4, el 5, porque tiene que estar rotando los lados de la mano, izquierda y derecha, porque todos los días se la pincha. Pero si es una punción capilar de rutina que se la mandaron, entonces se pide que sea del tercero o cuarto dedo. Si ustedes ven acá, se tiene que evitar la punta de la falange y la parte media. Tiene que hacerse en las partes carnosas de los lados. De ladito la- para no pinchar el hueso. Sí, esa sería la razón. Estas lancetas o punteros, tienen ya una profundidad más o menos ya establecida, más o menos anda por 1 milímetro. Son bien pequeñitos. En este caso que usted venga acá, ellos lo pueden medir, pero casi siempre anda por 1. Entre más pequeñito es menos doloroso. Y son los de rutina que se hacen. Bueno, vamos a cambiar entonces voy a cambiar las preguntas. Ahora me voy a ir a lo de electrocardiograma para variar acá. Voy a parar un ratito de compartir. Así, profesor, entonces vamos a parar aquí la grabación